Saludamos a Ignacio Cantos desde ATL Capital. Muy buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes. En Wall Street hemos vuelto a ver hoy máximos a la espera de lo que nos diga la FED mañana. En el caso de bolsas como la española, con un IBEX 35 que hoy sí vemos descensos, cierta recogida de beneficios, pero aún así cerca de esos máximos anuales. ¿Cómo definirías el sentimiento del mercado? Perdón, es que en primer lugar disculparme porque hay una obra arriba, no habían hecho ruido hasta ahora, mientras esperaba, pero han empezado a hacer ruido justo ahora mismo, entonces he oído la pregunta que era sobre la FED, pero no he oído el final. Sí, Ignacio, te preguntábamos cuál es el sentimiento del mercado, ¿no? Tanto en la parte estadounidense como en la parte europea o española. Decíamos que en Estados Unidos estamos esperando a lo que nos diga la FED y mientras tanto tocando máximos. En el caso de Europa hoy tenemos un tono más mixto, en España caída para el IBEX, cierta recogida de beneficios tras alcanzar ayer esos máximos anuales. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que el tono del mercado en general es bueno. Entramos en una época que estacionalmente es buena. Noviembre suele ser uno de los mejores meses del año. Diciembre también es un mes que se suele comportar bien. De hecho, si cogemos meses por pares, seguramente este par, noviembre y diciembre, sea probablemente el mejor par. O sea, que en ese sentido entramos en una época buena para la bolsa. Luego, si uno tiene que pensar en amenazas, las empresas, es verdad que la gran amenaza es la inflación, la gran amenaza, por otro lado, es los beneficios empresariales, como siempre lo son, pero por ahora van bien, es el efecto de esa inflación, el efecto en los márgenes que puedan tener esos precios más altos, sobre todo en el tema de la electricidad, materias primas para muchas compañías, y entonces, hay amenazas, pero realmente los márgenes y los resultados hasta ahora son muy buenos, y eso yo creo que da tranquilidad a los mercados. Por otro lado, la gran amenaza o el gran problema de los inversores está en esa otra parte, la parte conservadora, la parte de renta fija, donde lo normal es que, como vamos a ver a la FED, si no, evidentemente no ahora, pero a lo mejor a finales del año que viene, Banco Central Europeo, a lo mejor en 2023, pues seguramente subir tipos y pues la parte de caída de la curva que ha terminado, pues ahí hay más riesgo, sobre todo porque se parte desde unos niveles evidentemente de rentabilidad muy baja, ¿no? Entonces, yo creo que el clima para la bolsa es mucho mejor que para si fuera un inversor conservador, que es donde están los verdaderos problemas. Ignacio, seguimos vigilando las cuentas empresariales que nos van llegando, tanto en Estados Unidos como en el viejo continente. En Estados Unidos hoy se están cotizando positivamente los resultados que hemos conocido de Pfizer, y además en una semana en la que también otras farmacéuticas van a publicar, entre ellas Moderna, y también al otro lado del charco. En el caso de Pfizer miramos sobre todo a cómo ha elevado la perspectiva de ventas de su vacuna COVID en un momento en el que ya se está integrando esa dosis de refuerzo, en un momento en el que también estamos pendientes de que salga adelante esa aprobación para inocular también la vacuna en niños menores de edad. ¿Qué podemos decir de las cuentas de Pfizer por un lado y luego de todo el sector farma en su conjunto, de las que están posicionadas en esa campaña de vacunación en Estados Unidos? ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno, en el caso de Pfizer era claro, yo creo que después de la publicación de los últimos resultados, cuando se dieron los guidance, evidentemente no estaba tan claro o no era tan evidente que iba a haber una tercera dosis de refuerzo en la mayor parte de los países donde la vacunación ya está adelantada. Además, pues se está viendo que pues los países occidentales están teniendo mayor compromiso para que haya vacunas un poco para todos en el tercer mundo, más o menos, o que se vaya subiendo los porcentajes de vacunados en todo el mundo, y eso evidentemente repercute a todos aquellos que tienen vacunas en el mercado, especialmente Pfizer, que probablemente ha sido la vacuna más utilizada, pero también a Moderna o también incluso a AstraZeneca o a la propia Johnson, ¿no? Entonces, yo creo que eso no lo teníamos antes, lo tenemos ahora y pues, evidentemente es lógica esa subida de las perspectivas de la compañía, ¿no? Y que los resultados seguramente van a ser muy buenos este año y todavía el que viene, donde, pues, si hemos visto una tercera dosis, no sería raro que a lo mejor hubiera que inocularse una vez al año, ¿no? Pero eso ya lo veremos más adelante. En cuanto al sector farmacéutico, hombre, yo creo que ha sido un sector que en general en los últimos 2 o 3 años se ha perdido un poco la fiesta, si lo podemos decir de esta manera coloquial,
de las bolsas, ¿no? Ha tenido un comportamiento relativamente malo y de hecho ha perdido peso relativo. Y es un sector que en las famosas megatendencias pues tiene una importancia grande pues, sobre el envejecimiento de la población, hay varias megatendencias que le afectan y que le afectan de manera positiva. O sea, yo creo que para lo que es el sector farmacéutico se había quedado barato y yo creo que puede ser uno de los sectores del año 2028. Por seguir con ese mismo sector y preguntarte, Ignacio, por uno de los títulos que estamos vigilando hoy en España. Está cotizando con subidas Farmamar, pero bueno, pues ha tenido incluso que aclarar a la CNMV que no hay razones para explicar su caída en bolsa, una caída que supone dejarse en más de la mitad desde los máximos de octubre de 2020. ¿Qué te parece este título? Bueno, yo creo que es verdad que el año pasado, esto siempre de cerrar los años, lógicamente se cierra, pero no cogerlo de manera continua. Farmamar había tenido un año buenísimo el año pasado, llegó a esos máximos y bueno, pues es verdad que ha retrocedido mucho, probablemente más de lo debido. Es verdad que trató de sacar un medicamento, algo que, y de hecho sigue investigando para el COVID, no ha llegado, ha dado resultados prometedores con una fase inicial, todavía no ha llegado a concretarlo y luego, bueno, pues sigue con sus investigaciones, muchas veces en solitario, y siempre hay miedo en el mercado, que puede ser una de las razones que tenga que acometer una ampliación de capital, ¿no? Pero es verdad que va sacando. Nosotros es una compañía que no nos disgusta dentro del mercado español, pero que es verdad que el año pasado pues probablemente había subido mucho y estaba cotizando unas perspectivas seguramente demasiado buenas. Es este precio que es más realista y yo creo que incluso podríamos pensar que da oportunidad de entrada, pero bueno, tendremos que seguirlo. Vamos, yo creo que estos precios sí serían razonables para entrar. Por otro lado, también estamos pendientes de las petroleras, Ignacio. Bueno, hoy se están cotizando las cuentas de los resultados de BP. Ha presentado un mejor beneficio, ingresos también más elevados de lo esperado por el mercado. A pesar de ello, estamos viendo cómo hoy las acciones se están cotizando en negativo, 3,5% de caída. Pero venimos de una semana en la que, bueno, en Estados Unidos teníamos como protagonistas a ExxonMobil, a Chevron, con también mejores resultados de lo esperado en medio de esa subida de materias primas que han fortalecido esa partida de cuentas. También teníamos en Europa las cuentas de Royal Dutch Shell, y lo que estábamos viendo es que las grandes petroleras no están interesadas ahora mismo en gastar más en la ampliación de su capacidad para satisfacer la creciente demanda energética. ¿Cómo está el sector en estos momentos? Y por otro lado, ¿por qué hoy se están cotizando en negativo esas cuentas de BP? ¿Qué hay tras esas caídas que estamos viendo hoy? Bueno, yo creo que es un poco comprar con el rumor, vender con la noticia, ¿no? Yo creo que los resultados son muy buenos, en la línea tampoco las perspectivas que han dado dentro de un precio del petróleo mucho más elevado, pues han sido muy ilusionantes para el mercado y eso es lo que puede estar haciendo ese retroceso en el día, eso y el performance anterior de los últimos mes y medio, ¿no? También Repsol ha estado algo más flojo y, como dices, pues bueno, las americanas que habían tenido un comportamiento más bueno, pues bueno, yo creo que están parando. Todos sabemos que un precio mucho más allá de 85, pues seguramente no debería ir. Es verdad, comentabas, que no se están anunciando grandes incrementos de capacidad ni grandes inversiones, ¿no? Hemos visto varias veces a las petroleras anunciar y luego con las caídas del precio del petróleo no poder cumplir esas inversiones. Y sabemos que es verdad, que también es cierto que en los últimos años ha habido una infrainversión en el sector, con lo cual sí deberíamos ver, pero yo creo que quieren ver los beneficios ciertos ahora que los márgenes son mejores para antes de lanzar esas campañas de inversión muy fuerte en nuevos campos o en mejoras de eficiencia o en otras cosas. Además de que, bueno, pues lo normal es que a partir de ahora sí viéramos algo más es verdad que ahora gobiernan los republicanos, los demócratas en Estados Unidos, pero algo más de fracking en Estados Unidos y más shale que empiece a entrar en el mercado y con eso se aumente un poco la cantidad. Ignacio, en medio del contexto en el que seguimos pendientes de la pandemia, sobre todo desde algunos países europeos y bueno, pues con la mirada puesta en si hay o no recuperación del sector turístico, de las aerolíneas, hoy conocíamos un anuncio, ¿no? Una intención de Ryanair de valorar si se excluye o no de la Bolsa de Londres. ¿Qué te parece y cómo ves al sector? Bueno, el sector sigue bastante activo, es decir, a pesar
de que estemos empezando a recuperar volúmenes. Todavía no estamos en los volúmenes de 2019, de hecho seguimos relativamente lejos y sobre todo seguimos lejos en los viajes que más margen tenían para las aerolíneas. A lo mejor no tanto para Ryanair, que bueno, pues no digo que no llevara ejecutivos, pero llevaba algo menos de ejecutivos, pero los viajes ejecutivos, los viajes digamos, de alto valor añadido, para las aerolíneas pues todavía no están llegando a los niveles que iban, ¿no? Y eso les ha perjudicado. Hemos visto ampliaciones de capital durante la pandemia prácticamente en todas las aerolíneas. Yo creo que ahora la situación es mejor, pero deberían empezar a recuperar márgenes para que el sector tuviera algo más de alegría. Yo considero que los precios actuales son razonables conforme están los márgenes y teniendo en cuenta esas ampliaciones de capital que lógicamente han diluido, han aumentado el número de acciones y han diluido el BPA de las compañías, aunque en cualquier caso incluso en el punto es menor. Pues Ignacio Cantos, director de inversiones de Atl Capital. Como siempre, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros.